Ezequiel Saferstein es sociólogo, investigador del CONICET y docente. Sus investigaciones se enfocan en las relaciones entre cultura, economía y política en el mundo del libro. ¿Cómo se fabrica un bestseller político? Es su primer libro. Y dice Ezequiel Saferstein en su libro, vamos a compartir un fragmento: el sector editorial se hace eco de los temas de los que hablan los argentinos. Hace décadas que los libros de política se posicionan entre los más vendidos. Existe uno para cada acontecimiento político, para cada medida controvertida que una administración toma, o para cada personaje que deja su estela en la escena pública. Los gobiernos pasan y el género editorial se mantiene. ¿Cómo se fabrica un bestseller? Ezequiel Saferstein. Y acá lo tenemos, el libro. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Acá está el libro, Cómo se fabrica un bestseller político. Arranco por lo primero, que es la palabra fabricar, que me parece importante. ¿Sabes? Me hacía acordar un poco cuando se empezó a hablar de libros bestsellers de hace algunas décadas, como El Código Da Vinci, que decían, bueno, esto está digitado, esto está hecho para que uno se enganche. ¿Hay una fabricación, hay una industria de la fábrica del bestseller político? Bueno, sí, es una pregunta que me hacía. Los editores en general responden, bueno, si tuviera la fórmula sería muy fácil. Sí, todos mis libros serían bestsellers. Pero lo que intenté mostrar en esta investigación, que tiene que ver con las trastiendas del mundo editorial, es ver, bueno, qué rol tienen los editores, cómo se trabaja adentro de una editorial para apuntar a fabricar un bestseller, digamos, a construir. Cómo se trabaja con el autor, cómo se piensan los temas, cómo se seleccionan los autores, cómo se construye un autor. Claro. En ese sentido, bueno, hay toda una serie de etapas que desde afuera no se ven, porque nos llega el libro del autor y se trabaja y se apunta a construir un éxito. Puede fallar o no, pero la idea es que funcione. Estos bestsellers políticos es como que de alguna manera están resignificados en el último tiempo a partir de la aparición de Sinceramente, ¿no? Del libro de Cristina Kirchner, que fue un fenómeno, sobre todo en el contexto que se publicó, que las editoriales estaban muy mal. Fue una sorpresa, digo, tuvo un montón de condimentos importantes. Y la pregunta que uno se hace en base a en base a Primer Tiempo, el libro de Mauricio Macri, digo, hablando de lo más reciente, es: ¿los escriben o no los escriben? Bueno, la introducción era mucho y la pregunta era muy sencilla. Bueno, es una pregunta interesante en realidad. Bueno, en el libro abordo los libros de políticos, como estos que mencionaste, pero también los libros de periodistas y de escritores, ensayistas que trabajan sobre textos de coyuntura. Sí. Y lo que yo descubro, de alguna manera, es que dentro del mundo editorial la autoría es un proceso colectivo, digamos. O sea, intervienen muchas personas en la escritura de un libro y en todo el proceso que va, desde la comunicación, la publicidad, etcétera. Y en esa pregunta de si Macri o si Cristina realmente se sentaron a escribir los libros, bueno, sin dudas hay gran una presencia de las voces. Sí, de las voces, claro. Pero sí hay toda una trastienda de agentes y procesos que intervienen para que este libro funcione y se escriba. Yo lo que pienso es que la firma, digamos, bueno, Cristina, Macri, ya con eso es un rol fuerte de la autoría, ¿no? Digamos, y ser autor de libros, sea un político, sea un ensayista, un escritor, un periodista, bueno, es algo que funciona y que el libro va a circular bajo ese nombre, digamos. Entonces, de esa manera, Cristina y Macri en ese proceso se construyeron como autores y a su vez, de alguna manera, reforzaron su lugar de políticos. Claro, lo que nunca se termina de saber, en el caso de Macri se ha dicho bastante, ¿no? Que es, bueno, él dice, lo hice con 2 personas que colaboraron conmigo directamente. En el caso de Cristina Kirchner, no. De hecho, el actual presidente es uno de los que la alienta a ella a escribir el libro y todo lo que vino después. Y también vos hablás mucho de la industria de los libros periodísticos, donde también en general hay un sector que busca, ¿no?, una investigación o un análisis o un intento de comprender, y hay otros que intervienen ya opinando desde antes de empezar a escribir el libro, ¿no? ¿Cómo se da en la industria editorial esto? ¿Importa solo vender libros o hay un esto lo publicamos porque ideológicamente tal cosa? ¿Cómo se da esto? Bien. Sí, es interesante la pregunta porque hay como un sentido común acerca de,
bueno, las grandes editoriales solo quieren vender o ese es su principal norte, digamos. Bueno, en parte es así, digamos, es una industria muy grande y las grandes editoriales que publican estos libros apuntan a generar mayor rentabilidad, pero en el proceso de los autores, de los discursos y de los editores de libros, encontré apuestas políticas, apuestas intelectuales, apuestas culturales. Los libros de alguna manera tienen que servir para algo e intervienen en el debate público. Por eso el subtítulo del libro. La idea es que el libro se venda, pero que esa venta se conjugue, digamos, de alguna manera con un efecto en el debate público. Claro. Y eso lo vemos con los libros sobre corrupción, por ejemplo, que generan mucho ruido en el debate público. Los libros revisionistas sobre los años 70, que yo le dedico especial atención en mi libro a eso, digamos, de alguna manera, cómo ciertos discursos impulsados por las grandes editoriales hacen mella en el espacio público e intervienen y, bueno, generan ruido, los autores se convierten en referentes y son discursos que se potencian y el libro, el objeto libro, su materialización, digamos, tiene mucho que ver con eso. O sea que no hay una mirada, digamos, digitada desde lo político de publico esto y lo otro no. Digo, publico lo que puede ser un éxito, ¿sería la respuesta? Sí, principalmente sí, porque, bueno, en las grandes editoriales que tienen catálogos comerciales, digamos, en el periodo que yo me enfoco, que es durante los años del kirchnerismo, 2003 hasta 2015, vemos que sí se publicaron de alguna manera todas las voces. Digamos, hubo libros kirchneristas, libros anti, quizás principalmente libros anti-kirchneristas, porque también en las trayectorias de los editores se pueden ver ciertas marcas, ciertas huellas, ciertas voluntades de intervención pública y política, que eso aparece, pero eso no tiene que despegarse también de esa lógica comercial del negocio, digamos. Conviven esas lógicas. Sí, independientemente de los que buscan, haciendo honor al periodismo, respuestas sin tenerlas de antemano, los que no tienen una mirada sobreideologizada, ¿hay espacio para libros que no sean muy tendenciosos o muy ubicados en una postura ideológica? Sí. De hecho, también estos libros muchas veces, bueno, al ser investigaciones periodísticas, gran parte de ellos, bueno, se presentan como presentamos los datos objetivos, no una mirada editorial o política o tendenciosa. Siempre se puede leer esa mirada y podemos buscarla. Yo no lo pensaría así de una manera unilateral, pero sí creo que hay espacio para que, digamos, el libro es un artefacto en donde esa mirada se juega. Hay libros claramente mucho más tendenciosos, partidistas, partisanos, otros que se construyen y se difunden desde una mirada más neutral, objetiva, dialoguista, si se quiere. Quizás en los últimos años los que más vendieron son los libros de la grieta, digamos, los libros más donde ya el lector sabe desde dónde habla el autor. Y además, al mismo tiempo, muchos de estos son libros absolutamente exitosos o procuran ser absolutamente exitosos apenas salen y a los pocos meses ya están en las librerías de saldos, ¿no? Es como que tienen un tiempo muy rush venta, sería, ¿no? Sí. En esta industria de los bestsellers, digamos, gran parte de esos libros, yo trabajaba en una librería y de hecho llegué al tema un poco por eso, digamos, ver cómo se vendían estos libros, cómo a las semanas había que dejarlos y dejar lugar a otros. Pero aún en lo efímero, que pueden ser muchos títulos, otros no, otros persisten y pueden durar un año o más. Digamos, sinceramente, por ejemplo, se sigue vendiendo y se ha vendido durante mucho tiempo. Aún en ese objeto que puede ser efímero, la cantidad de objetos similares, digamos, que traen el mismo discurso o a los mismos autores, bueno, llevan a que no sea tan efímero, digamos. Pueden ser muchos títulos, pero que apuntan y se van renovando. Se van renovando, sí. Te hago al final la pregunta del principio, que es, ¿qué es lo que más te sorprendió de la investigación a vos? Bueno, yo fui quizás con ciertas ideas en esto que te decía, digamos, de encontrar, bueno, las grandes editoriales solamente van a fabricar mercancías, quizás es un prejuicio que aparecía, y me encontré con un mundo mucho más heterogéneo de lo que pensaba. Me encontré con personajes fascinantes como los editores que trabajan los libros. El editor es un personaje muy importante, digamos, porque quizás, bueno, siempre pensamos en los periodistas, pensamos en los grandes intelectuales, pero los editores de libros, digamos, son quienes seleccionan, se vinculan con mundos de ideas, con espacios intelectuales, espacios de sociabilidad,
y tienen el poder de hacer público un texto y difundirlo. Claro. Y en la manera en cómo se construye ese libro, bueno, dice mucho de ese artefacto y de esa circulación que va a tener en la vida pública. Entonces, me encontré con editores que buscan que buscan prestigio, digamos, editores que tienen olfato y que compiten entre ellos por quién tiene el olfato para editar el libro que más va a resonar en el espacio público. Eso me pareció muy interesante en un espacio en donde lo comercial está, pero no se juega, no es lo único que se juega, digamos, sino que también hay una voluntad de intervención pública, por ejemplo. Interesante. Bueno, aquí está, bestseller, cómo se fabrica un bestseller político, la trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública, Ezequiel Saferstein, que aquí nos ha acompañado en esta tarde de domingo. Gracias. Gracias, Maxi. Un placer.